Las puertas de aquel edificio en Phnom Penh siempre parecían más pesadas de lo que uno se imaginaría para un simple museo. El aire sofocante que envolvía aquel lugar prometía desvelar algo más que un simple relato histórico. En cuanto se cruzaba el umbral, el escalofrío en la piel atravesaba la ropa y un estremecimiento de presentimiento oscuro se apoderaba de la mente de todo el que se atreviera a entrar. Los pasillos eran lúgubres, las telas de araña colgaban de los rincones, y ese olor rancio a humedad salpicaba los vestigios de la tragedia que habitaba en cada habitación. Bajo la débil luz, los muros parecían murmurar secretos antiguos que pocos se atrevían a escuchar. Todos sabían que Tol Sleng no era un museo cualquiera, era un lugar maldito, impregnado de tortura y dolor. Y quienes decidían adentrarse buscaban, conscientemente o no, encarar un horror que iba más allá de la razón. Las cruces en las paredes, los dispositivos oxidados y el retrato de rostros ensombrecidos por el sufrimiento eran evidencia irrefutable de que había algo ahí, una fuerza tenebrosa que no descansaba. Al internarse en el corredor principal, una sensación de opresión crecía con cada paso. Dicen que la sangre se impregnó tanto en los muros que, con el pasar de las décadas, se volvió parte de su esencia. Bajo la mirada atenta de las fotografías expuestas, el visitante sentía que esas miradas no eran estáticas, sino que escrutaban hasta la última fibra de valentía de quien pasaba frente a ellas. Una brisa helada se filtraba por ventanas enrejadas, haciendo que el retumbar de pasos resonara con un eco que parecía salir de las sombras mismas. En esos instantes, el silencio no era un simple cese de sonidos, sino la promesa de que algo aterrador podía surgir de cualquier recoveco. Cada sala tenía su propia historia de horror que contar. Entrar en ellas era como abrir las puertas a un pasadizo macabro, donde el pasado se resquebrajaba y se infiltraba en el presente. Había habitaciones pequeñas, claustrofóbicas, con el suelo agrietado y coloraciones oscuras que se asemejaban a manchas de antiguos fluidos. En los rincones se podían apreciar marcas en la pared, posiblemente arañazos desesperados de quienes habían estado prisioneros allí. Y entre ese cúmulo de indicios angustiantes, la imaginación comenzaba a suscitar imágenes terribles, personas encadenadas que no hallaban salida, gritos ahogados en lo más profundo de la noche, almas que quedaron atrapadas sin hallar descanso. Nadie podía escapar de la sensación de estar siendo vigilado por algo que no pertenecía del todo a este mundo, sino a una especie de dimensión atormentada que planeaba justo al otro lado de la realidad. A medida que uno avanzaba, un sentimiento de vértigo embotaba los sentidos. El espacio parecía ampliarse y encogerse al mismo tiempo, como si aquellas paredes tuvieran vida propia y se movieran para jugar con la mente. Algunos visitantes comentaban que sus linternas fallaban al iluminar rincones específicos, como si una fuerza invisible bloqueara la luz. Otros creían escuchar voces susurrantes que se multiplicaban en un siseo interminable, pidiendo ayuda o clamando venganza. Y a cada paso que se daba, la sensación de que esas voces procedían de infinitas gargantas condenadas se hacía más intensa. En uno de los cuartos, un estrecho pasillo llevaba a un recinto más amplio donde se alzaban varias camas de metal, oxidadas por el tiempo. Con la penumbra dominando el escenario, las siluetas de esos catres cobraban una forma más siniestra. Muchos decían que, al ponerse atención, se podían distinguir huellas de manos estampadas en los barrotes, como si quienes hubieran yacido allí se hubieran aferrado en un último intento de escapar de lo inevitable. Participantes de visitas guiadas, al caer la noche, aseguraban haber visto sombras humanas junto a esas camas, figuras casi transparentes con expresión vacía y ojos hundidos en la oscuridad. Dicen que esos espectros no desaparecían de forma inmediata, sino que se deslizaban por las paredes como un rastro de humo que se arrastraba hasta perderse en la siguiente habitación. En el corredor que conectaba con la siguiente sala, la atmósfera se volvía tan densa que a veces faltaba el aliento. Había testimonios de personas con mareos y náuseas, como si la misma fuerza que contenía toda la angustia de Tol Sleng escapara de cada grieta. Podía sentirse una presión en el pecho similar a una mano helada que se aferraba sin clemencia.
Nadie quedaba ileso de la pesadez que flotaba en el ambiente, y para muchos era casi imposible quedarse más que unos minutos en aquel tramo. Sin embargo, algunos espíritus osados cruzaban con determinación, quizás buscando pruebas de lo paranormal, o motivados por un mórbido apetito de sensaciones extremas. Lo que hallaban solía sacudirlos, golpes que resonaban sin fuente aparente, ráfagas de aire que parecían provenir de respiraciones profundas, y un murmullo casi imperceptible remarcando esa idea constante de que nunca estaban solos. Las escaleras que ascendían al siguiente nivel crujían bajo el peso de cada visitante, como si el edificio protestara ante esa osadía de seguir recorriendo las estancias. Los escalones habían sido testigos de pasos cargados de terror en el pasado, y hoy, la energía que emanaban era tan inquietante que al subir, uno sentía que estaba descendiendo a un abismo desconocido. En ese segundo piso, las ventanas daban una visión parcial de la ciudad, pero la impresión era que la urbe se desvanecía. Allí, la luz se atenuaba, y el espacio se convertía en un túnel de paredes quebradas, adornadas con cadenas y marcas indescifrables. El olor era penetrante, una mezcla de polvo y algo orgánico impregnado desde hacía décadas. En ciertas celdas minúsculas, se escuchaba un gotear interminable, como si el mismo edificio llorara a sus víctimas. Aquellos que se detenían a contemplar no solo veían un cuarto vacío, a veces, desde el rabillo del ojo, notaban como una figura se deslizaba por la pared y se esfumaba en la esquina. Quienes eran más osados trataban de seguirla, adentrándose en pasillos donde la iluminación era prácticamente nula, acompañados apenas por el latido acelerado de su corazón. No obstante, cada paso que daban reforzaba la convicción de que esas sombras no deseaban ser descubiertas, sino que buscaban atraerlos al epicentro de algo peor. Se comentaba que, en la zona más alejada del recinto, donde apenas entraba la luz, se hallaba la cámara en la que la energía maligna se había arraigado con mayor fuerza. En aquel espacio, el aire parecía transformarse en un veneno opresivo, y cualquiera que se aventurara a ponerse de pie allí experimentaba un escalofrío tan profundo como si le arrancaran el calor del cuerpo de golpe. Las paredes estaban cubiertas con manchas oscuras que transmitían la tétrica certeza de que fueron dejadas por gente que jamás volvió a ver la luz del sol. Y en la penumbra total, el silencio se rompía de manera abrupta por un crujido de metal o un leve chirrido que, en ocasiones, terminaba en un alarido espectral. Pocos tenían el valor de permanecer más de un instante, la mayoría huía despavorida, sintiendo que algo invisible los perseguía, rozándoles la espalda con dedos que parecían de hielo. Cuando llegaba la noche, el temor se multiplicaba. El museo cerraba sus puertas, pero por el exterior era posible observar la silueta del edificio emergiendo de la oscuridad, como una bestia dormida que estuviera a punto de abrir los ojos. Algunos guardias nocturnos relatan que, al patrullar por la zona, escuchan pasos en los pasillos vacíos, cadenas arrastrándose y, en momentos de silencio total, un lamento prolongado que provoca escalofríos. Nadie podía precisar de dónde provenía ese lamento, pero se repetía muchas veces durante la madrugada. Esos gritos fantasmales parecían llenos de culpa, odio y desesperación combinados, recordando a todo intrépido que pasara por ahí que la noche en Tolesleng era una experiencia prohibida para la cordura humana. Dicen también que el alma de una joven prisionera se aparece con frecuencia en el patio central, con un vestido blanco ensangrentado y expresión de rabia infinita. Se queda parada, como esperando a quien quiera escuchar su historia, con la mirada fija en el infinito. Sin embargo, si uno se acerca, esa figura desvanece con un espantoso grito mudo, dejando una estela de aire helado. En un lugar donde las propias paredes han presenciado horrores indescriptibles, no sorprende que las almas que no encontraron paz sigan allí, rondando con dolor imborrable. El museo entero es como un cuerpo lacerado que no deja de sangrar, incapaz de cerrar sus heridas. A lo largo de los testimonios, se ha hablado de un individuo que se aventuró más de lo debido. Era un curioso que se quedó al cierre, oculto hasta que el último guardia se marchó. Su intención era grabar cualquier fenómeno paranormal. Se dice que pasó la primera hora registrando ruidos extraños y sombras que se movían en los corredores.
Pero en un momento, encendió la cámara con visión nocturna para revisar un cuarto prohibido. Lo último que capturó el lente fue la imagen de una voluntad tan oscura que ni las palabras podían describirla. Al amanecer, lo encontraron afuera del edificio, retorciéndose en silencio, con la cámara rota a su lado y la mirada perdida. Nadie le arrancó jamás un testimonio coherente de lo que había visto, y con el paso del tiempo, parece que su mente quedó atrapada en un horror intangible. Desde entonces, corren historias sobre maldiciones que han alcanzado a quienes osaron tomar fotografías en ciertos puntos del museo o burlarse, aunque fuera mínimamente, de los testimonios de aquellos que sufrieron en aquel lugar. Se cree que esa fuerza no tolera la irreverencia y se encarga de cebar el terror en los incrédulos, atormentándolos en sueños, mostrándoles rostros mutilados y escenas atroces que se repiten una y otra vez en sus pesadillas. A veces, el terror no termina al salir del recinto, sino que continúa persiguiendo a la víctima en cada rincón de su cotidianidad. Quienes han vivido esa experiencia juran que el sufrimiento emana desde el mismo Tozlan para atormentar a cualquiera que no muestre respeto ante tanto dolor contenido. Y así, mientras las llamas de la noche devoraban la última luz del día, el museo parecía revelar su verdadera esencia, un lugar que en realidad nunca había dejado de ser un laberinto de gritos ahogados. Cada cm de pared parecía vivo, con grietas que respiraban, aguardando pacientemente la llegada de nuevas víctimas para revolver en su interior los recuerdos de la tortura. Aquellos que se atrevieron a pasar una noche entera ahí, aseguraban que las sombras se volvían corpóreas, empeñadas en reflejar el peor terror que habitara en el corazón de cada intruso. Si alguien cargaba culpa, aparecían espejismos de seres en agonía acusándole directamente. Si alguien cargaba curiosidad morbosa, la curiosidad se tornaba en un pánico incontrolable, como si la oscuridad lo devorara todo de golpe. Al final, había quienes salían tambaleantes, con la mente al borde del colapso, sintiendo que Toleslen les había revelado un secreto vil que preferirían jamás haber conocido. Otros, sencillamente, no salían. Nadie podía explicar a dónde iban, ni cuándo desaparecían. Solo quedaba la sombra tenue en unos pasillos que volvía a cerrarse, envolviéndolo todo con el rugido silencioso de la desesperanza. Afuera, la ciudad palpitaba con su propia rutina, ajena a las tinieblas que se cosían en el interior de aquel antiguo edificio. Pero para los pocos que se atrevían a mirar con detenimiento las ventanas superiores, en lo más alto, distinguían figuras inhumanas que se asomaban, como guardianes de secretos atroces que jamás tendrían fin. Y así quedaba Toleslen cada noche, convertido en un cementerio de almas errantes que no encontraban tregua ni entre sus escombros, confinado en una danza perpetua de terror inquebrantable. Aquel que se atreviera a cruzar sus puertas, sabría que no habría retorno posible a la calma. El miedo se alojaría en su interior, creciendo en la penumbra de sus pensamientos, listo para transformarse en pesadilla cada vez que se atreviera a cerrar los ojos. Sin enseñanza y sin consuelo, Toleslen no ofrecía redención alguna, sino un abismo siempre hambriento de almas, aguardando a quien se atreviera a pisar sus suelos manchados de sangre. Y una vez atrapado en sus garras, no había forma de escapar de ese padecimiento silencioso que se aferraba al corazón, despedazándolo lentamente, hasta que, al fin, toda esperanza desapareciera en la más absoluta oscuridad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.